A continuación presentamos Conversando de Constitución. Bueno, buenas noches. Aquí estamos en otro programa de Conversando de Constitución con Marcelo Torche, que ha reanudado precisamente la campaña a la Convención Constituyente, XP11. Marcelo Torche, que estamos a nuestro lado. Y hoy día en la noche queremos conversar en una semana que ha sido tremendamente constitucionalista, por darle algún nombre, porque el tema constitucional nos ha salido hasta por las orejas y nosotros sabemos que la gente está con muchísimas dudas. Nadie le explica qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. No es fácil de entender tampoco, porque este tema del tercer 10% de los fondos previsionales de las AFP, ¿te acuerdas cuando iba a ser un 10% por única vez? ¿Te acuerdas, Marcelo? Sí, bueno, hola Claudio, antes que todo, buenas noches. Efectivamente, como tú decías, nuevamente estamos en plena campaña. Empezamos ya la campaña nuevamente, así que no se olviden que de votar Marcelo Torche, convencional constituyente. No se olviden de votar por mí, XP11 es mi número. Así que ahora que lo puedo decir, se los digo con todas sus letras. Vote por mí, vote por Marcelo Torche, XP11. A ver, efectivamente, como bien les decía Claudio recién, esta ha sido una semana con bastantes implicancias constitucionales. Yo no diría una semana constitucionalista porque lo que menos se ha hecho es respetar la Constitución. Porque la Constitución actual, le guste a alguien o no le guste a otro, es una Constitución que todavía está vigente mientras no entre en vigencia una nueva que ni siquiera se ha empezado a redactar todavía. De tal manera que lo que corresponde, como corresponde con todas las normas, es el respeto de ellas hasta que sean reemplazadas o derogadas. En ese sentido, han sucedido esta semana varias cosas y ha habido varias discusiones. Claudio me decía, ¿recuerdas cuando se hablaba de hacer un retiro de un 10% por única vez? Efectivamente, el año pasado, más o menos por ahí por los meses de junio, julio, agosto, cuando se habló de hacer un retiro de un 10% de los fondos, también hubo una discusión al respecto y se decía que era por única vez. Y ahora ya vamos en el tercero prácticamente. No se ha retirado todavía, pero es una realidad que esos fondos se van a retirar de aquí a la próxima semana probablemente. Así que en eso vamos y ha habido varias discusiones, sobre todo en relación a la actuación del gobierno respecto a su fallido requerimiento en el Tribunal Constitucional. A ver, pero Marcelo, fíjate que creo que debemos ir un poco más a la génesis de todo esto y para que la gente lo entienda y entienda el trasfondo de lo que hay detrás. Porque en esto hay una tremenda desinformación. Yo fui compañero de universidad, está un curso más arriba que yo nomás, de Iván Aróstica, me considero amigo de él, ministro del Tribunal Constitucional, quien el día antes de la votación que ganó inadmisible el recurso presidencial, hizo una larga exposición de que el tribunal iba a considerar otras razones, en pocas palabras, usando un modismo chileno muy clásico: no vamos a dejar que saquen las castañas del fuego con la mano del gato. Eso bien claro. Dijo una cosa hoy día en una entrevista que le escuché, tremendamente importante. De acuerdo a la Constitución que nos rige, como bien dices tú, todavía, aunque están así como una jauría de perros hambrientos tratando de despedazarla, los que creen que ya van a sentar un nuevo sistema político, económico, social en Chile. De acuerdo a esta Constitución, y estamos hablando del tema de la pandemia, el costo de la pandemia corresponde al Estado. Y no es una cuestión antojadiza. En la Constitución política está establecida, y no los voy a aburrir con artículos, que la persona que en un estado de excepción, como el que estamos viviendo desde marzo de 2020, se siente perjudicada o es perjudicada patrimonialmente, tiene derecho a demandar al Estado. Eso significa el costo de esto es del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile
alegando necesidades de orden sanitaria, ha conculcado derechos fundamentales durante ya demasiado tiempo. Y estos derechos fundamentales no son para darse un gustito, porque los derechos fundamentales son inherentes a la persona, porque la persona los necesita. Entre ellos, algo tan elemental como salir a trabajar todos los días. Es decir, cuando hablamos de derechos fundamentales que están establecidos en 26 numerales del actual artículo 19 de la Constitución, que son llamadas las garantías constitucionales, y señora, señor, se lo digo de inmediato, si la próxima Constitución no contempla un estatuto importante de garantías constitucionales, rechácela. A pesar de que vamos a pelear los que seamos elegidos constituyentes porque existan esas garantías constitucionales, porque esos son sus derechos. Ojo, esos son sus derechos. Para usted lo más importante que tiene la Constitución son sus garantías constitucionales. Esos son sus derechos, entiéndanmelo bien, por favor. Así que acuérdense que tienen que estar presentes los derechos, las llamadas garantías constitucionales, como hoy día existen en el artículo 19. Y como existieron también en el último periodo de la Constitución del año 1925. Así que esto tampoco es nuevo lo que estoy diciendo. Lo cierto pero dame un segundo. Cuando hablamos de derechos fundamentales, una cosa es importante. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana y existen incluso desde antes a la existencia del Estado, desde antes de cualquier ordenamiento jurídico y por tanto desde antes de cualquier constitución. Lo cierto es, Marcelo, que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, porque ahí aparece el gobierno como la expresión del Estado, adoptó en definitiva y con mucha presión de los sectores de izquierda, por eso ahí apareció la palestra de Doña Isquia Siches y el Colegio Médico, en fin, presionando por un esquema globalista, es decir, hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, establecer cuarentenas masivas, y a cambio de eso se suponía que el Estado tenía que sostener a la población por un tiempo indefinido. Eso es lo que nunca ha ocurrido. Primero, las cuarentenas, y te digo, me da mucha pena los días lunes y jueves de hace 2 o 3 semanas, que en esta región toda la gente con un alma en un hilo, pendiente de si nos pasan o no nos pasan a cuarentena. Dicen algunos que no nos han pasado a cuarentena nada más que por la situación del transporte de carga, que estamos desabastecidos, imagínate, encerrados y pasando hambre. Pueden decir muchas cosas. Lo cierto es, a mi juicio, las cuarentenas no sirven, han fracasado tremendamente, han vulnerado nuestros derechos más básicos, que son anteriores a cualquier constitución, como el derecho a trabajar para ganarse el sustento. En Chile hay miles, millones de personas desempleadas, sin ingresos. Entonces, aquí está pasando algo bien especial. Esto del 10% no es ayuda del Estado. Lo digo claramente, no es ayuda del Estado. Todo lo contrario. Es dinero de las personas, de los cotizantes, de los propietarios. Ni siquiera hablemos de los trabajadores. A la izquierda normalmente de los fondos, los dineros de los trabajadores. No, son los fondos de los dueños de los fondos. Son propietarios. Aquí cada persona... De los cotizantes. Claro, cada persona es dueño de su fondo. Bueno, le están ayudando a la gente con su propio dinero, no con dinero del Estado. Y yo me pregunto una cosa, y con eso ahí te dejo hablar a ti. Si que han querido ayudar a la gente, ¿por qué le están desarmando su sistema previsional, su jubilación de futuro? ¿Por qué no venden Codelco? ¿Por qué no venden ENAP y reparten la plata? ¿Por qué no le reducen los sueldos a todos los funcionarios públicos en Chile? En Chile hay centenares de miles de funcionarios públicos y que no son necesarios. Bueno, ni siquiera te digo que los echen. Recorten en la renta y eso destínenlo a la gente que se ha quedado cesante o a mejorar las pensiones, en fin. Pero aquí el Estado no sacrifica nada y están sacrificando los ahorros previsionales de la gente. Ahora te toca. No, sin lugar a dudas. En este minuto la pandemia la está financiando cada uno de los cotizantes de las AFP. Porque efectivamente, como bien señalaba Claudio, quien debería haber financiado y quien debe financiar el costo de la pandemia es el Estado. Yo ni siquiera estoy hablando ni pensando en traspasar las pocas empresas del Estado que quedan, las empresas del Estado creadas por ley, como Codelco, el Banco del Estado, la ENAMI, qué sé yo, no, la ENAP, tan propia de esta región.
No, ni siquiera estoy pensando en eso. Estoy pensando en algunas facultades que están dadas por la propia Constitución para este tipo de emergencia. ¿Qué pasa con el 2%? Mira, se gastó hace rato ya. ¿Se habrá gastado? Sí. Pero el año pasado a lo mejor, pero no el de este año. Yo no he visto ninguna norma que haya gastado el 2% constitucional de este año para sustentar la emergencia. O sea, que el Estado tiene muchos recursos en mano. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, ¿no sería bastante atendible que el Congreso le exigiera al gobierno suspender el pago de la deuda externa que doña Michelle Bachelet hizo crecer en forma abismante? Suspende el pago y utilice esos dineros para que la gente se sostenga. Es que ahí podemos entrar en un tema jurídico bastante interesante. Fíjate que efectivamente yo creo que existe en este minuto y existe jurídicamente el derecho a suspender el pago de la deuda externa. Así es. En relación a lo que se llama la teoría de la imprevisión. Uh-huh. Porque todos esos créditos, todas esas obligaciones o deudas que el Estado de Chile adquirió en época de gobiernos anteriores, no es solamente doña Michelle Bachelet, a pesar de que mucho proviene de ahí, pero sí en gobierno de doña Michelle Bachelet, en gobierno anterior de Piñera, y de ahí hacia atrás en varios más, porque hay una serie de obligaciones de larga data. Pero esas obligaciones todas se contrajeron en épocas normales, pensando en un comportamiento normal de la economía, pensando en un comportamiento normal del mundo. Sin embargo, a partir de mediados de marzo del año pasado, con esta famosa pandemia o plandemia, como le llaman algunos, no ha habido absolutamente ningún comportamiento que uno pueda decir que es normal, ni en Chile ni en el mundo. Y no habiendo un comportamiento normal, existe la llamada teoría de la imprevisión, en que por actos o hechos imprevistos no se está obligado a cumplir con determinada obligación. Y tal es el caso, yo creo que en este caso aplica, en el caso de la pandemia aplica, porque está llevando a los estados ¿a qué? A que se generen menos ingresos. Lo mismo pasa con las personas. Y al no tener un estado los ingresos normales que le habrían permitido solventar esas deudas de manera normal, que le habrían permitido servir esas obligaciones de una manera como sucedía hasta el año 2019, creo que perfectamente, no solo el Estado de Chile, sino que muchos otros estados también podrían invocar la teoría de la imprevisión y eventualmente suspender el pago de la deuda externa. Fíjate qué bonito tema entramos ahí. Volvamos al tema de lo que ocurrido en la semana. Entonces, resulta que cuando se planteó el primer retiro, se dejó bien en claro, no digo se dejó, alguien lo dejó en claro, la posición del gobierno fue oponerse, aduciendo... Pero no lo hizo. Bueno, pero oponerse como gobierno propiamente tal, perdió, pero la razón de oponerse es que en materia de seguridad social, de acuerdo a la Constitución, la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Es decir, no puede generarse en el Parlamento algo. Entonces, ¿qué subterfugio usaron? Resquicio legal, porque aquí en Chile se está gobernando en base a resquicios legales y constitucionales. Ya lo dijo el senador Insulza. Claro. Dijo que, sí, eso efectivamente es así en materia de ley ordinaria, pero cuando se trata de reformas constitucionales, eso no es así y puede tener la iniciativa en cualquiera de las dos cámaras del Parlamento. No, pero a ver... Pero lo que no dijo es que todas las reformas constitucionales son hechas por ley. Así es. Es un resquicio consistente en qué? En que temiendo o sabiendo o debiendo saber que no iban a tener 2/3 para una reforma profunda de fondo, idearon o usaron un quórum especial que hay en la Constitución, que es de 3/5, para establecer normas transitorias. Exacto. Entonces establecieron la norma que por única vez, por el estado de catástrofe, se autorizaba el retiro hasta el 10%, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno se opuso, pero esto fue aprobado en definitiva por 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio.
Con lo cual se empezó a vislumbrar la tremenda crisis política que tenemos en que los parlamentarios de gobiernos elegidos junto a la lista, en su lista, junto al candidato presidencial Piñera, le dieron vuelta a la espalda. Una crisis política fuerte. Aduciendo muchas cosas. Lo cierto es que la ayuda social del gobierno no estaba y sigue sin llegar a un montón de personas, y sobre todo a la clase media. Pero aquí lo que pasa es que hay un tema que viene más atrás, y perdona que te interrumpa, y es que no es que haya una crisis de liderazgo, sino que la realidad es que el presidente de la República jamás tuvo liderazgo, porque jamás tuvo tampoco los votos. Toda la gente cuando votaba por él, ¿qué es lo que decía? No, yo voto por el mal menor. Por Dios que nos ha salido caro el mal menor. El mal menor ha salido tremendamente caro, pero los votos no son de él. Así es. Y los parlamentarios tampoco. Bueno, quedaba en evidencia. No es que le hayan dado vuelta a la espalda, simplemente nunca estuvieron al lado de él. No, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, y yo te voy a decir por qué no estoy de acuerdo contigo. Dale. Porque no hay diputado en este país de gobierno, sea el gobierno que sea, pero sobre todo ahora de gobierno, diputado UDI, ex UDI, la de acá se fue de la UDI, pero sigue pegada en la UDI, no sé cómo lo hace, que no tenga apitutados en razón de sus influencias en el gobierno. Te estoy hablando de seremis, gobernadores, intendentes, etcétera, y cargos menores, en fin. Así que no se vengan a hacer los lesos. Han profitado de la parte administrativa del gobierno, colocado a su gente, pero en este aspecto, si ellos fueron elegidos como parlamentarios de derecha, no por ser asistencialistas, nada por el estilo, pero tampoco se han preocupado. ¿Y el presidente es de derecha? No, yo no creo que sea de derecha. Entonces me queda claro que nunca ha sido de derecha. O sea, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Pero y con esto te completo la idea. Yo nunca he visto parlamentarios ni de gobierno ni de oposición, dado que se han dado todas estas atribuciones, y por eso se habla de que en Chile hoy día tenemos un parlamentarismo de facto. Se han arrogado facultades que la Constitución no les da, que intenten meterle mano al Estado, al aparataje del Estado, a la caja del Estado. No, están distribuyendo los fondos de los particulares. En vez de, yo creo que algunas empresas públicas podrían venderse, podría reestructurarse el presupuesto de la nación, pero sobre todo hacer las cosas con inteligencia, porque lo que además fue la benzina en la viera fue que esta semana empezó la entrega del bono clase media, y miles de personas se metieron a pedir rechazo. Es decir, yo de verdad no me cabe duda que a lo mejor a alguien le llegó el bono, a alguien a lo mejor pudo tener éxito, ¿sí? Pero yo todavía, a lo mejor alguien podrá decirme a mí me llegó, pero yo todavía no conozco a nadie que lo haya podido efectivamente hacer uso de él. Yo no conozco a nadie que el bono que haya tenido acceso al bono. Todas las personas con las que he conversado, unas con más ingresos, otras con bastante menos ingresos, qué sé yo, todos me han dicho me salió rechazado. Entonces no sé si el bono habrá que presentar también el certificado de defunción para que proceda, no tengo idea, pero de verdad no conozco a nadie que todavía que haya sido de verdad acreedor del bono, que le hayan aceptado el bono. Yo conozco una persona, pero le recomendé que se quedara calladita. No dijera a nadie porque podía llegarle. Bueno, entonces estamos en esa situación. Ahora, el retiro de esto, yo quiero dejarle a la gente muy claro, los fondos de pensiones no son como un pan de molde, en que usted va sacando una tajada, otra tajada, de 10 tajadas, no. Porque los ingresos y las cuentas no son parejas, no son homogéneas. Por eso que en el primer 10% se estableció que las personas podían sacar no más allá de una cantidad determinada, pero si no tenían más allá de 1 millón de pesos podían sacarla toda. Y muchísima gente, más de 2 millones de personas en el primer retiro, sacaron toda la plata, quedaron fuera. Porque no tenían más que eso. No tenían más que eso. En el segundo retiro, otro tanto más. De hecho, hoy día tenemos más de 4 millones de personas cotizantes que no tienen un peso. Entonces, los que van a poder acceder a este tercer 10% son mucho menos, y son personas de una mayor... de un mayor nivel económico. Mejor condición económica, de todas maneras. De una mejor condición económica, y que son los mismos que, respecto de los 2 bonos anteriores, no hicieron uso del bono para satisfacer necesidades inmediatas y directas,
sino que son los mismos que esa plata la sacaron y la traspasaron de inmediato a la cuenta 2 o la pusieron en APB. Cuidado. O sea, esa es la gente que ahora va a tener derecho al 10%. No me cabe duda que algunos lo usarán para el consumo también, que algunos lograrán satisfacer necesidades inmediatas, pero mucha de esa gente es gente que lo sacó para invertir. Yo conozco gente acá, colegas, que cambiaron el auto. Sí, también. Claro. Yo conozco gente que hizo y si usted se pregunta por qué están tan caros los autos usados o no hay autos en el mercado, es porque por los todos. 2 10 claro, y no han llegado más, se vendieron todos por la pandemia. y se prevé ya un alza nuevamente del precio de los vehículos, precisamente por la disponibilidad de plata que va a haber ahora con este tercer 10%, pero esto no es gratis, esto no es simple. Bueno, para completar el tema constitucional, el gobierno, pudiendo y debiendo haber ocurrido al Tribunal Constitucional con el primer retiro, no lo hizo. Con el segundo retiro lo hizo, pero paralelamente avaló la situación y presentó un proyecto de ley en que otorgaba exactamente lo mismo. De iniciativa propia del gobierno, digamos, para decir, oiga, lo arreglo. Y ganó en el Tribunal Constitucional. Entonces, en este tercer retiro, planteó nuevamente un requerimiento al Tribunal Constitucional. El Congreso se le varó en 4 patas y le dijo: si usted va al Tribunal Constitucional, le tiene una acusación constitucional para destituirlo, lo cual a mi juicio es una grosería. Yo lo he llamado a eso cocoteo político. Es un cocoteo, es ponerte un cuchillo en el cuello y decirte la bolsa la vía. Es un chantaje político absoluto y grosero, pero eso es inaceptable en este gobierno o en cualquier otro. Eso evidencia el muy difícil momento que estamos viviendo, y por eso se lo digo, vote por Marcelo Torche, porque este señor y otras personas que hay en nuestra lista a nivel nacional tiene las condiciones y tiene las agallas para defender los derechos no solamente de las personas, sino también al país, porque este país lo están destruyendo. No, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, lamentablemente aquí se está destruyendo al país, y no solamente se está destruyendo en este tipo de materias, sino que mucho cuidado, porque aquí se están atacando definitivamente a todas las instituciones más importantes y permanentes de la República. El país está siendo realmente atacado y se le está tratando de desmantelar desde todo punto de vista. Y eso es algo que no debemos permitirlo, y eso es algo por lo que vamos a tener que pelear quienes seamos elegidos convencionales constituyentes. Bueno, Precisamente por rescatar y recuperar el país. Bueno, me están indicando que parece que la Cámara de Comercio está llamando, tiene que haber un pequeño avisaje, así que bueno, vamos a suspender por unos minutos y seguimos la segunda parte de Conversando de Constitución. Vamos con un pequeño receso entonces.